va? Nuevamente una nueva edición de especiales de crítica dialéctica y hoy tenemos como invitada a Paula Brain. Hola Paula, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. Ella es historiadora y es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la sede Trelew, que es la sede central, si no me equivoco. Bueno, como historiadora, digamos, además de participar de varias cátedras, viene realizando una tarea de investigación, yo diría más por voluntad propia que por ser parte de subsidios, creo yo. Ahora lo vas a explicar vos. Cosa de que, bueno, algunos académicos ocurre que lo hacen por las ganas del conocimiento. Y su temática tiene que ver, no tiene que ver con Argentina, tiene que ver con un país que ha tenido vinculaciones con Argentina y que es un país uno de los tantos países emblemáticos en la lucha de los pueblos, como es Irlanda. ¿Sí? Bueno, lo hemos conocido a través de distintas luchas. Paradójicamente, es un país colonial de los ingleses, colonizado por los ingleses, que está ahí al lado, entonces históricamente vinieron dando esa lucha. Y ella ha trabajado específicamente, ha empezado su trabajo, su tesis de licenciatura con campesinos irlandeses del siglo XIX. Siempre, pero siempre desde una mirada de la cuestión de la lucha de clases. Y a partir de ese trabajo primero fue descubriendo también desigualdades internas a esa propia comunidad campesina que estaba de alguna manera también motorizada por esa relación de dominación, que tenía que ver con la violencia sobre las mujeres. Vamos a ver qué tipos de violencia. Ella habla de violencia doméstica, social e institucional. Y lo interesante es ver cómo esta dominación de clases sobre otras varió en la forma, quizás me estoy adelantando, ella nos lo va a explicar mejor, pero se mantuvo como tal, como dominación, tanto de la Irlanda colonial a la Irlanda republicana. ¿Sí? Lo que ha pasado en otros países y en otros lugares al ingresar a la modernidad capitalista o a la independencia republicana, digamos, ¿no? Con lo cual, claramente, es un caso muy interesante para volver a demostrar que la idea de república no está disociada de la idea de la dominación de clases. Bueno, pero ya estoy hablando demasiado. La que tiene que hablar acá es Paula. Así que, bueno, Paula, no sé si nos querés contar un poco cómo cómo es que a partir de tu primer trabajo, trabajando el campesinado en el siglo XIX irlandés, fuiste descubriendo toda esta cuestión de la violencia doméstica, la violencia de las mujeres, esto que se mantiene de la Irlanda colonial, la Irlanda republicana, y por qué esta mirada tuya a partir de la lucha de clases, porque estos hechos se podrían analizar a partir de la historia cultural, la historia política, sin meterse para nada con la lucha de clases, que es, creo yo, lo más habitual. Es lo más habitual y es lo que, bueno, los propios irlandeses, los ingleses que hacen mucha historia de Irlanda, lo mismo los norteamericanos, han velado o han suavizado. Prefieren no ver la lucha de clases. Los irlandeses, por su parte, prefieren no ver esa opresión que a la vez es de clase y de género. Y es por ahí, o sea, creo que abordar un momento histórico, un tema histórico, con esta visión de la lucha de clases, además de ser una elección académica, es un posicionamiento político y creo que es la única manera
de mostrar la historia desde abajo, ¿no? De mostrar quiénes hicieron la historia, porque, bueno, la Irlanda del siglo XIX se habla del terrateniente boicot para historiar de dónde viene la práctica del boicot. Se habla, bueno, de los ministros ingleses, se hablan de nombres conocidos, individuales, y no se habla de ese campesinado, a no ser que se hable de masas de personas muertas de hambre, absolutamente victimizadas, e incapaces de resistir, de rebelarse y demás. Entonces yo lo que quería mostrar fue era la agencia histórica y la construcción de Irlanda de parte de ese campesinado. Yo trabajé muchos años de auxiliar alumna de la cátedra de Historia Medieval. Quería historiar Irlanda y pensaba hacerlo desde la historia de la Edad Media, y quería hacerlo con fuentes poco convencionales. Quería abordar al campesinado irlandés desde los cuentos folclóricos, desde los cuentos populares irlandeses, que además era una fascinación mía. Me pasé mi niñez leyendo cuentos irlandeses, mis hijos se los saben de memoria, no los quieren escuchar más. Y cuando empecé a leer esos cuentos, me di cuenta de que, bueno, muchos estaban adornados, estaban tergiversados, otros directamente no eran cuentos populares, sino que eran fragmentos de leyendas, fragmentos de mitología irlandesa. Y el problema con la leyenda y con la mitología es que son narrativas para justificar a quienes están en el poder. O sea, las leyendas y los mitos hablan de los grandes hombres, de los grandes linajes. Y entonces ahí no había cuentos populares. Los cuentos populares son construcciones colectivas del campesinado. Entonces, bueno, empecé a rastrear esos cuentos, las primeras versiones recopiladas por Yeats, por Lady Wilde, la mamá de Oscar Wilde, y por los primeros recopiladores. Y bueno, llegué a esas primeras versiones, estaban todas en inglés. Y bueno, yo le contaba a Guido que por primera vez en mi vida abrí un Facebook y empecé a meterme en los grupos irlandeses, y conseguí los cuentos del oeste de Irlanda en irlandés, en gaélico irlandés. Así que tuve que aprender gaélico irlandés, gente que no conocía me ayudó muchísimo, y empecé a trabajar con esos cuentos en inglés y en gaélico irlandés. Lo primero que noté era que no tenían nada que ver con el medioevo, no tenían nada que ver con la atemporalidad que se les adosaba. No venían de tiempos ancestrales, sino que hablaban de esa Irlanda ocupada, dominada del siglo XIX. Hablaban, y además había indicios muy claros, ¿no? Mencionaban barcos irlandeses fugitivos que escapaban en barcos a América, o contaban que solamente tenían para comer papa. Evidentemente medievales no eran los cuentos. Y lo segundo que pude ver en esos cuentos fue precisamente el posicionamiento político de esos
de esas familias campesinas irlandesas, ¿no? Las estrategias de resistencia, las estrategias de supervivencia, y todo enlazado, ¿no? Con el mundo feérico, con bueno, la predilección que tienen los irlandeses por las hadas, los duendes y demás, pero eran cuentos profundamente políticos. Entonces terminé escribiendo una tesis de licenciatura sobre esas resistencias y esas luchas del campesinado irlandés, usando como fuente histórica a los cuentos populares. Uno de los capítulos de la tesis, bueno, lo dediqué a las mujeres irlandesas y a todas las formas de violencia que padecían, la marital, la doméstica en general, la social, la institucional, y no fue para victimizarlas, sino para mostrar todas las estrategias, algunas muy inteligentes, algunas muy divertidas, que ellas utilizaban, bueno, para por lo menos suavizar esas violencias, ¿no? Para cuando se podía, para evadirlas o para vengarlas, y cuando no se podía otra cosa, para suavizar esas violencias. Y esas mujeres utilizaban mucho las baladas, los poemas y los cuentos populares, justamente para generar mucha sugestión en sus pares, varones. Pensemos que se trataba de una sociedad que creía mucho en la magia, en el más allá, en el poder de las hadas, en el poder de los duendes. Entonces, bueno, utilizaban esa sugestión para calmar a por ejemplo, un marido violento. En Irlanda, hasta el día de hoy se habla, sobre todo en el oeste de Irlanda, que es la parte que más resistió a la penetración capitalista, se habla de la venganza de las hadas. Y la venganza de las hadas no era otra cosa que la aparición de esas mujeres feéricas para cagar a palos o para matar al marido golpeador. Y bueno, eso en una población profundamente creyente de lo paranormal. No me gusta usar la palabra supersticiosa porque es muy despectiva, ¿no? Pero bueno, surtía efecto. Eso por un lado. Después, con respecto a la violencia social, tenía que ver sobre todo, y si pensamos en tiempos de hambruna, hablamos se habla de la gran hambruna irlandesa del 45 al 50, de 1845 a 1850, 1852, en realidad fue un genocidio, ¿no? Eso ya no se discute, se discutió mucho en su momento, pero bueno, fue un genocidio. Entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres en tiempos de hambruna y de genocidio? Pensemos que durante todo el siglo XIX el campesinado irlandés se alimentaba exclusivamente de papas. No había otra cosa, o sea, había, pero los ingleses lo sacaban de la isla a punta de cañón y era con lo que alimentaban al proletariado que trabajaba en las ciudades fabriles de Irlanda y de Escocia en tiempos de la revolución industrial. ¿Y qué otra cosa estamos hablando? ¿Qué otros productos, qué productos sacaba Inglaterra que no comían los campesinos? ¿Vegetales o carne también? Cereales, trigo, maíz, avena. ¿Y carne nada? Carne había muy poca, porque había pocas vacas, porque, bueno, era más que nada agricultura. Irlanda en el 19 era el granero de Inglaterra. Los irlandeses del siglo XIX, y en esto pienso en Palestina, tenían incluso prohibido pescar en sus propias costas,
los productos de la pesca también iban a parar a Inglaterra. Bueno, ¿qué hacían estas mujeres en tiempos de hambre? Además de organizar las revueltas por el pan, que son clásicas y han sido clásicas de todas las sociedades de antiguo régimen. ¿Y por qué comparo Inglaterra del 19 con...? Bueno, porque Inglaterra del 19 era una sociedad a la que todavía no había arribado el capitalismo, no se habían impuesto las relaciones capitalistas de producción. Bueno, lo que hacían esas mujeres era salir a mendigar en grupo. Perdóname, a Inglaterra del 19 no habían llegado las relaciones capitalistas. En Irlanda, perdón. A Irlanda. ¿Dije bien. Inglaterra? Claro, por eso, no. No, Irlanda. Bien. Irlanda. Bueno, las mujeres irlandesas salían a mendigar en grupo, colectivamente, porque era la única manera de que, bueno, no les pasara nada en el camino. De hecho, ya un siglo antes, Jonathan Swift habló de ellas en una modesta proposición, ¿no? Salían a mendigar, organizaban revueltas, salían a robar, se prostituían. Esa fue la forma que ellas resistieron y agenciaron para sobrevivir y para que sus hijos sobrevivieran en tiempos de hambruna. Muchas cruzaban el charco, viajaban a Inglaterra, juntaban plata trabajando de lo que pudieran, generalmente de criadas, de costureras, de prostitutas, y mandaban esa plata a Irlanda. Y con respecto a la violencia institucional, me refiero al establecimiento de las grandes instituciones de encierro que ya estaban establecidas desde hacía rato en Inglaterra y en el resto de Europa, y bueno, que se dedicaban a albergar generalmente forzosamente a pobres, a mujeres embarazadas, que eran en las casas de trabajo, las workhouses, los asilos de las Magdalenas. Y yo me detuve un poco en esos asilos de las Magdalenas porque fueron instituciones brutales, absolutamente brutales para las mujeres. En el siglo XIX fueron más brutales en Irlanda que en Inglaterra, y bueno, yo al principio pensé que tenía que ver con una situación, con una relación metrópoli-colonia y con ese odio que era casi racista del inglés hacia el irlandés. Pero bueno, avanzando en la investigación me di cuenta que esos asilos de las Magdalenas en realidad se generalizaron y cubrieron toda la isla de norte a sur y de este a oeste a partir de 1922, es decir, cuando Irlanda dejó de ser colonia, cuando se independizó y cuando se constituyó el Estado Libre Irlandés. Es decir, fueron las autoridades y la sociedad de la Irlanda republicana, los propios irlandeses, quienes consideraron necesario y urgente el encierro de mujeres generalmente pobres, campesinas que sobraban en el campo y que sobraban en las ciudades que no se habían desarrollado demasiado, sobre todo madres solteras, mujeres violadas, mujeres solteras aunque no estuvieran embarazadas, todas las que no encajaban en el nuevo ideal republicano, nacional y católico de esa Irlanda independiente, fueron encerradas arbitrariamente en estos asilos de las Magdalenas, muchas veces de por vida, se morían ahí
y cuando se morían eran arrojadas a fosas colectivas, anónimas. Lo que se trataba era de borrar a la vieja Irlanda del mapa y del recuerdo. Y la vieja Irlanda era la Irlanda del campesinado, ¿sí? Del campesinado irlandés. Se trataba de borrar a una clase. Se trataba de borrar una clase porque se estaba construyendo en esta Irlanda republicana el modelo capitalista industrial. Y el modelo capitalista industrial lo introdujo en la isla la Iglesia Católica. En los asilos de las Magdalenas, en los lavaderos de las Magdalenas, se instalaron las primeras industrias proveedoras de servicio y de textiles a gran escala de la Irlanda republicana. Entonces, no cambiaron las cosas o se profundizaron las arbitrariedades y las opresiones, no solamente para las mujeres pobres, sino para todos los que estaban abajo en la escala social. En realidad no cambió nada, la dominación siguió siendo la misma. Antes era la burguesía inglesa y ahora, la burguesía irlandesa. Ahí fue que mi investigación siguió con el campesinado y con las mujeres irlandesas, pero en el siglo XX. O sea, primero fue el siglo XIX, después el XX. Es que me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos de tanta disputa y tanta militancia que se queda en la semiótica, en lo discursivo, que es inseparable la cuestión de género de la cuestión de clase, ¿sí? Las mujeres encerradas, las mujeres oprimidas, las mujeres abusadas sexualmente en esos asilos, siempre eran mujeres pobres. No se puede pensar el género separado de la clase y tenemos que mirar la clase para poder saber qué opresión padece esa mujer y qué resistencia ensaya. Pensaba, por ejemplo, en las cuestiones por ejemplo, el otro día estaba preparando una clase de medievals sobre la prostitución en la Edad Media y había un capítulo que hablaba de las violaciones colectivas, que hacia fines de la Edad Media, en tiempos de crisis del feudalismo, se volvieron legítimas en buena parte de Europa, legales en algunas ciudades de Francia, y cuando se salían de la ley, no pasaba nada. En general eran nenes bien, eran hijos de escribanos, hijos de grandes familias artesanas, los violadores, y se preocupaban de que la mujer violada siempre o fuera migrante en la ciudad, o fuera de clase baja, o fuera una criada, para no tener problemas legales. Violar y matar a una mujer que no pertenecía a la ciudad, que era una campesina, que no pertenecía a ninguna guilda ni a ningún gremio, bueno, aseguraba que no había castigo. El castigo era cuando violaban a una hija respetable de la ciudad. Entonces, pensaba en eso, ¿no? Cuando se habla de la interseccionalidad, me parece un concepto poco feliz, ¿no? Muy matemático hablar de las interrelaciones entre clase, género, generación.
Se busca de todas las maneras posibles distanciarse de la clase y creo que no pueden haber, no pueden estar separados esos conceptos. Sobre todo género y clase. O sea, tenemos que ver a qué clase pertenece la mujer oprimida, porque las opresiones son diferentes. Ese enfrentamiento género-clase o esa división que propone la interseccionalidad y de que se encuentran, no hay encuentro, o sea, creo que están implícitos todo, la generación, la discapacidad, el género, la raza, todo está implícito en el concepto de clase. Y eso en la historia de Irlanda y en la historia de las mujeres irlandesas se nota mucho. Bueno, tengo varias preguntas para hacerte. Vamos a empezar por esto último, digamos, porque te metiste con un tema que yo he trabajado teóricamente. No me cabe ninguna duda que se cruzan, se intercruzan y se interpenetran las relaciones de clase y las relaciones de opresión sexual. A mí no me gusta el término género, si después querés debatimos por qué. Ahora, y para esto primero te voy a hacer una pregunta, que la tenía ya anotada. El primer tipo de violencia que sufren las mujeres lo definiste como violencia doméstica, y si no entiendo mal, te referís a la violencia interna al hogar campesino. Sí. ¿Sí? Que es el hombre de la pareja el que ejerce algún tipo de violencia sobre la mujer de esa pareja. Generalmente es marital corrección, sí. Ahí está, dijiste que era marital, ahí está. Primero, ¿qué tipo de violencia, de qué manera se expresaba esa violencia? Solo violencia física, me imagino que no te estás refiriendo a eso, ¿no? La violencia física imperaba y por eso, bueno, la defensa que practicaban esas mujeres. Con respecto a la violencia verbal, las mujeres sabían defenderse muy bien y sabían ser muy violentas verbalmente también. El problema es cuando se generaliza, ¿no? Cuando se habla de que todos los hogares eran violentos o de que todos los varones eran violentos. Hay mucho cliché y mucho estereotipo, ¿no? Por ejemplo, el irlandés borracho y violento no ocurría en todos los hogares. Pero en donde ocurría se usaba. El problema es que también no se habla de otras cosas. Esos mismos cuentos que generaban sugestión se utilizaban no solamente para mantener o para suavizar la violencia del compañero, sino también para, por ejemplo, suavizar la violencia del regimiento de su majestad, que tenía o se creía con el derecho de entrar a cualquier casa, tomar comida de la olla o ver quién estaba adentro y llevarse a alguien. O sea, entonces, bueno, utilizaban algunas pócimas y algunas cuestiones brujeriles y la sugestión para que esa gente no se metieran en las casas. La violencia marital no era la regla. El hecho de que existan esos cuentos y esas estrategias, por un lado, prueban que estaba presente, pero también prueban que era condenada, ¿sí? Y que las mujeres hacían algo al respecto. Ajá. Bien.
Bueno, volvemos a esta relación tan fuerte que vos hablás entre clase y violencia. Vos decís violencias de género, yo digo violencia sexual, violencia entre sexos. Eh, y diste el ejemplo de un tipo de clase acomodada que buscaba en general a mujeres marginales, eh, poco reconocidas socialmente, incluso difíciles de rastrear en términos de sus relaciones sociales y hasta legales e institucionales, porque así no iba a ser, podía zafar mucho más fácilmente de cualquier castigo legal. Digo, ahí no me queda ninguna duda de que la cuestión de clase está absolutamente vinculada con la violencia del varón, del hombre sobre la mujer. Ahora, en esa violencia marital que hablamos, que como vos bien dijiste, no era que se daba en todos los casos, pero se daba, ¿dónde estaría la asociación entre violencia sobre la mujer y clase? Porque ahí estaría ocurriendo internamente en la misma clase. Pero ahí no hay relación de dominación y desigualdad clasista. Ahí simplemente de género, que vos llamas sexual. Sí, Este, claro, por eh, eso digo, entonces no yo creo que siempre. la práctica de la violencia no solamente es interclases, sino también intraclases. Bueno, claro, ahí está. A eso iba, digo. O sea, digo, porque también está muy extendido y a mí me han crucificado muchos feministas decir que violencia de género y capitalismo es exactamente lo mismo, van de la mano. Y yo le digo, no, la violencia hacia la mujer es anterior al capitalismo y persiste en el capitalismo y se resignifica dentro del capitalismo, tiene otra forma y está asociada en un montón de casos con la dominación de clase, pero no siempre. No, no siempre. Ah, De hecho, bien, Irlanda del 19 no era un país capitalista y estas claro, violaciones que yo te menciono claro. eran en tiempos de crisis del feudalismo. Sí, O sí, sea, sí, sí, no bien. había noticias del capitalismo todavía. Eh, sí, se ve mucho, se manifiesta mucho en ese paso a la Irlanda republicana. Ahí totalmente, muy explícitamente, la violencia sobre las mujeres primaba la clase. Igualmente hay algo que todavía estoy investigando, porque también en tiempos de la República se volvió muy virulenta la violencia doméstica. O sea, he hecho varias entrevistas, algunas muy dolorosas, de mujeres que contaban que, bueno, pasaron su vida en una escuela industrial, que es tipo un orfanato, porque, por ser hijas de madre soltera. La mamá soltera, cuando tenía una hija, iba a parar a las Magdalenas, se le sacaba la hija, y a la hija se le internaba en, bueno, en esa escuela industrial hasta que cumplía 17 años. Y una vez que cumplía 17 años, no es que se la liberaba, se la pasaba al asilo de la Magdalena. El discurso era que tenía que purgar la falta de la madre. En realidad era la mano de obra necesaria, era renovación y reproducción de la mano de obra necesaria para que funcionaran los lavaderos y los talleres textiles, ¿no? Pero bueno, esta mujer contaba que la pasaron al asilo y se pudo escapar, y pasó el tiempo y se casó con un hombre que, bueno, hasta la ha llegado a tirar por la ventana, le hizo, la violencia fue insostenible para ella y no había nadie que la defendiera, porque ella iba a hacer la denuncia y la mandaban de vuelta a la casa, le hizo de todo el hombre. Y muchas de las mujeres que entrevisté
han padecido violencia doméstica por parte de sus esposos y mucha violencia por parte de los padres y han sido víctimas de incesto. Entonces, ¿qué sucedió para que todas esas violencias que no eran universales, no eran generales al interior de las casas campesinas del siglo XIX, se volvieran, se multiplicaran y se volvieran criminales, asesinas, porque las mujeres perdían la vida en eso? ¿Qué pasó al interior de esas casas que se desató tanta violencia, ¿no? ¿En qué momento del siglo XX estamos hablando? Del 30 al 96. Yo entrevisté a mujeres de varias edades. En el año 96 cerró el último asilo de las Magdalenas. 96, ayer nomás. Sí. En Irlanda. ¿Y tenés una hipótesis de por qué se multiplicó en el siglo XX este tipo de violencia? Y a mí se me hace que tiene que ver con pero no estoy segura porque no he llegado todavía a una certeza. Se me hace que tiene que ver, por un lado, con, bueno, la violencia y la opresión ejercida sobre ese varón, y que la descargaba contra su mujer, y también con la desvalorización de esa mujer, ¿no? Porque si para el gobierno, para la iglesia, que era tan importante y era parte de este bloque hegemónico, a la mujer se la podía castigar porque era impura, porque no era casta, porque estropeaba la imagen de Irlanda como una nación de pureza y de religiosidad. Bueno, yo creo que esos discursos y esas praxis gubernamentales violentas desvalorizaron a la mujer. Es más, no se castigaba al padre incestuoso, no se castigaba al marido que cagaba palos a la mujer, y en general se las culpaba a las mujeres. Muchas de las mujeres que fueron internadas en los asilos de las Magdalenas por padecer incesto, eran culpadas ellas por provocar a los padres, a los tíos y demás. Entonces a mí se me hace que hay una relación muy estrecha entre la violencia doméstica y la violencia institucional, la violencia de clase, ¿no? En estos casos que recién mencionaste, ¿estamos hablando de campesinos y ya de proletariado? Sí, pero era poco el proletariado, porque vos pensás eso, que el capitalismo agrario penetró en la isla después de la gran hambruna. Gracias a esa gran hambruna provocada, se murieron 2 millones de irlandeses y 2 millones más emigraron. La idea era limpiar la isla de campesinos para poblarla de ganado. Pero no tenía industria Irlanda. Y ese capitalismo industrial penetró, pero muy parsimoniosamente en la isla. Entonces, también había mucha desocupación y no había mucha industria. A mediados del siglo XX no se estaba empezando, aunque sea mínimamente, a industrializar claramente Irlanda. Mínimamente, vos lo dijiste, mínimamente. O sea que hay un proceso de industrialización mucho más tardío, porque hoy en día... Claro, sí. Hoy en día no podemos, si bien creo yo, sigue predominando la economía agraria en Irlanda, no es una nación no industrial. No, ahora no. Claro. Pero a mediados del siglo XX todavía había, la ruralidad irlandesa era muy grande.
Y esto que te decía, el capitalismo industrial y el financiero, bueno, fueron introducidos por la Iglesia Católica de Irlanda. O sea, es un caso fuera de la norma. Bueno, Weber no diría lo mismo, pero Max Weber, digo. No, pero bueno, la Iglesia Católica, no el protestantismo. Sí, claro, en este caso tenés razón. Bueno, sí. Sí, eso sí, claro. Respecto a lo católico, sí, es cierto. A ver, otra de las preguntas que me tenía. Los asilos de la Magdalena eran instituciones eclesiásticas, no eran estatales, no eran públicas. Eran instituciones administradas por órdenes conventuales, como por ejemplo la del Buen Pastor, que acá tuvo sus casas correccionales porque no había cárceles de mujeres acá en la Argentina, pero eran financiadas por el Estado. De ahí la connivencia Estado-Iglesia y de ahí el bloque hegemónico. Desde que aparecieron los asilos de la Magdalena tuvieron esta doble... No, porque aparecieron en Irlanda en el siglo XIX y el primer asilo fue protestante. Viste que en Irlanda había iglesias protestantes, estaba la iglesia católica. El primer asilo fue protestante y surgieron después otros católicos, pero en la Irlanda del 19 eran instituciones de paso, o sea, servían para recibir a las prostitutas y sacarlas de las calles, pero unos días, unas semanas, ¿sí? Lo que pasó en la Irlanda republicana, que esos mismos asilos no solo se empezaron a establecer en toda la isla, sino que dejaron de ser transitorios, se volvieron permanentes y sirvieron para encerrar a todas aquellas mujeres de dudosa moralidad, porque la salud pública dependía a ojos del gobierno y de la iglesia de la moral femenina, sobre todo, ¿no? Regla muy característica en todo Occidente por esos años, digamos, ¿no? Bueno, y entonces ahí, y fueron instituciones eugenésicas, por un lado eugenésicas y por el otro lado punitivas y productivas. Había que acabar con los famosos comepapas, y qué mejor manera de acabar con los comepapas que encerrando de por vida a sus mujeres y quedándose con sus hijos, y los no hijos se siguieran reproduciendo. ¿Y los hijos que quedaban con los padres, varones? No, la mujer al asilo. La hija también, no, la mujer la madre. La hija también, pero los varones, y si había nenas muy bonitos, eran vendidos, hubo un tráfico de bebés terrible, eran vendidos en Estados Unidos a familias católicas. Terrible. La iglesia ganó de todas formas. Hacía trabajar a las mujeres en los asilos de las Magdalenas, hacía trabajar a las embarazadas en los Mother and Baby Homes, que eran asilos que tenían a esas mujeres hasta que tenían el bebé. Tenían su mano de obra de reserva en los orfanatos y en las escuelas industriales, vendían bebés al otro lado del océano, vendían los bebés muertos y los fetos a las universidades y cobraban un canon a las farmacéuticas para que probaran en los niños de los orfanatos y de las escuelas industriales vacunas y las nuevas leches y los nuevos alimentos. Fue terrible. Con toda esa plata, la iglesia de Irlanda se metió en el mercado financiero y
le fue muy bien hasta que tuvo unos traspiés y perdió mucho, y al perder mucho fue donde empezó a vender partes de las tierras conventuales, y así fue como salió a la luz, que es horrible, todavía no está resuelto el caso. Encontraron, querían construir un barrio privado en una de esas tierras vendidas por la iglesia, por uno de los conventos. Encontraron 900 bebés y niños en la cloaca de lo que había sido el convento. Ni siquiera tuvieron la viveza de limpiar sus propios asesinatos. No. Y me decís que esto fue, no te digo que me tires números, digo, pero esto de los asilos de la Magdalena fue algo altamente extendido. O sea que en términos económicos tuvo un impacto, digo, porque oficiaban de lavanderías, vos decías, prestaban un servicio, una serie de servicios claros a este capitalismo naciente de Irlanda. Sí, con respecto a las lavanderías, eran a gran escala porque tenían contratos, bueno, con todos los entes gubernamentales, con la iglesia, con toda la vestimenta de los curas y demás, con la Guinness, con los hospitales, con todos los hoteles, que se iba construyendo un sector turístico importante en Irlanda, con los hoteles. Bueno, eso en cuanto a servicio de lavandería. Después las mujeres hacían ropa, producían los famosos suéteres de Arán, y después hacían rosarios, relicarios y todo eso que se vendían en Roma. Y con respecto a la venta de bebés, fue un negocio también a gran escala y que les devengó mucha plata. O sea, se cae Maduro por todo lo que dijiste, pero no, me parece bueno aclararlo y precisarlo. En realidad estos asilos eran cárceles. Sí, eran cárceles con otros nombres, como las casas de trabajo, eran cárceles con otros nombres. Porque ahí no podía salir nunca la mujer de ahí. No, hay una mujer que me dijo, vos solo podías salir si te escapabas, que era muy difícil, o si algún familiar te iba a recoger, que también era muy difícil, porque si entraste a la Magdalena ya estabas sucia, ya estabas manchada y nadie te quería. Entonces comúnmente salías con las patas para adelante, me decía. ¿Y por qué no podías salir? Y bueno, rejas por todos lados, alambres de púas por todos lados, muros altísimos. Hubo muchas que han muerto tratando de escapar, pero eran peores que las cárceles. ¿Por qué? Porque el preso en la cárcel tiene sus derechos, tiene derecho a visitas, a un abogado, a un montón de cosas que estas mujeres no tenían. Eran encierros compulsivos, arbitrarios, fuera de la ley, y simplemente dejaban de existir. Hasta el nombre se les quitaba. Se les asignaba un número o un nombre de santa o el nombre de un varón. Se les rasuraba la cabeza, y cuando morían quedaban todas en una tumba colectiva y lo único que decía en la lápida era María Magdalena. Eran todas Magdalenas. Ajá. Pero bueno, ¿no? Es más, el Estado pagaba un canon por cada mujer trabajando, y descontaba de ese canon para jubilación. Y esos asilos no solo se quedaron con lo que el Estado les pagaba a las mujeres, sino con su jubilación. O sea, hay mujeres que están en situación de calle, que han sobrevivido y están en situación de calle porque la iglesia jamás devolvió nada. Ni pidió disculpas, ni nada. Tengo entrevistas a monjas que son terribles. ¿La iglesia niega esto o se hace la sota? No, la iglesia primero lo negó, después las evidencias eran demasiadas, las fosas colectivas, el trabajo de historia oral y de memoria que comenzó muy tarde, pero comenzó.
y los testimonios eran horribles, apabullantes. Entonces, bueno, lo que dice la Iglesia es que fueron otros tiempos, que ellas recibieron a las que nadie quería recibir y que las trataron así porque en esa época se las trataba así, pero que no olviden que ellas le dieron techo y comida. Claro. Justifica. Bien. Te hago dos preguntas sobre cosas que mencionaste más al principio. Primero, la hambruna, dijiste que hoy ya todos los historiadores están de acuerdo en que fue un genocidio. La hambruna 1845, 1850, 52. ¿Por qué fue un genocidio y no una simple hambruna? Que de simple no tiene nada una hambruna, ¿no? Pero por lo deliberado de lo que siguió después a que se estropearan varias cosechas de papas. ¿Cómo o sea, comenzó la hambruna? las cosechas de papas no se deterioraron de manera intencional. No. Ok. O sea, falta alguna investigación y te voy a decir por qué. El gobierno inglés importaba el guano latinoamericano para que los irlandeses bueno, abonaran sus pequeños terruños con papa, porque el inglés no comía papa. Ese guano estaba contaminado y ya había causado estragos en Europa Central. Lo trajeron igual, lo distribuyeron igual. Esas papas les agarró un hongo que las pudría rápidamente. Y ocurrió durante varios años seguidos. Entonces, esos irlandeses, esas irlandesas no tenían absolutamente nada para comer y cuando querían ir a la tierra del propietario, del gran terrateniente, bueno, a tomar algún cereal o algo, bueno, los mataban a tiros. Pero además se combinó todo, y te voy a decir por qué fue deliberada. Vieron que se estaban muriendo de hambre y no distribuían lo que tenían en la propia isla. Viste que yo te decía que lo sacaban a punta de cañón, se lo llevaban todo para Inglaterra y Escocia. Hubo, y acá de vuelta pienso en Palestina, muchísimos barcos, muchísimas naciones que mandaron barcos repletos de comida para socorrer a la población hambrienta de Irlanda y eran detenidos por las flotas británicas y ningún barco llegó a Irlanda, ningún alimento llegó a Irlanda. Y a eso se sumó que pese a que los irlandeses estaban muertos de hambre y no podían hacer nada, se les subieron las rentas de las pequeñas cabañas, las casuchas en donde estaban, porque ninguno era propietario. Desde el siglo XVII perdieron todo. Y no podían ser los campesinos irlandeses católicos, no podían ser propietarios, no podían heredar, no podían dar en herencia. Entonces vivían, eran inquilinos, y bueno, se les subía la renta, no pagaban, los echaban, les tiraban abajo las casas, las quemaban. ¿Por qué? Había que limpiar la isla de irlandeses para el ganado. Todo eso estuvo pergeñado. Entonces morían en los caminos, abajo de los puentes. Los inviernos irlandeses eran terribles. Murieron de hambre, murieron de frío, murieron a la intemperie, y todo eso fue deliberado. Suponete que no se puede probar lo del guano, lo otro, sí. No se les permitía el acceso a otros alimentos, no se les permitió acceso a los barcos de otros países que traían alimentos para ellos, no se les permitió pescar, y se los fusilaba como si fueran palestinos. Hay una carta de un funcionario inglés
que le responde a un terrateniente irlandés. En realidad era un terrateniente absentista inglés que le dice que, bueno, que le escribe a este funcionario inglés y le dice, esto es una vergüenza, están los cuerpos de los campesinos desparramados por el camino, por todos lados, hay un par de muertos cerca de mi propiedad, esto no puede ser. Y el funcionario le contesta, no nos lamentemos y no nos hagamos los sorprendidos de lo que queríamos lograr. Clarísimo, terriblemente claro. Sí. Bueno, la última pregunta que te quería hacer, ya en parte la estuviste contestando, y era el tema de la propiedad de la tierra y la relación campesino-terrateniente. Bueno, ya claramente dijiste que los campesinos, si habían sido propietarios de tierra, ya no lo eran más, que había un terrateniente. ¿Y esta relación campesino-terrateniente era de tipo feudal o era ya más de tipo capitalista, en el sentido que le tenían que pagar una renta en moneda, en dinero? ¿Sí? Pero esta es una primera parte. Y una segunda, la mayoría, me imagino, la mayoría de estos terratenientes eran irlandeses, no ingleses. ¿No? Eran casi todos ingleses. Ah, mirá. O sea que Los la dominación de clase acá se superpone con la dominación nacional, digamos. grandes terratenientes, los grandes señores ingleses, fueron limpiados de la isla Irlandeses. Los grandes sí, señores irlandeses. irlandeses. Ay, sí, Los grandes señores irlandeses fueron limpiados de la isla, primero por María la Sanguinaria, hija de Enrique VIII, que, bueno, se vivían rebelando los irlandeses, obviamente, a la dominación inglesa y los llamó a una asamblea para, bueno, para negociar políticamente y no tener que ir a la guerra. Fueron de buena gana todos los nobles irlandeses porque, bueno, era católica María, entonces dijeron, es de las nuestras. Y bueno, cuando se reunieron todos, los rodeó el regimiento de su majestad y los colgaron y los decapitaron a todos. Y en tiempos de Isabel y de Cromwell, hubo dos levantamientos muy importantes en Irlanda y bueno, Cromwell barrió toda la isla y y mató a todo el mundo y los nobles que quedaron fueron expatriados, lo que se conoce como la fuga de los condes. O sea, no había nobles y no había grandes burgueses, no había terratenientes en el irlandeses en el siglo XIX. Lo que había eran grandes terratenientes ingleses absentistas y había un montón de intermediarios entre el campesino que era inquilino, acá estamos, ya no hablamos de relaciones feudales. Está bien. Pero bueno, tenían el terrateniente daba en alquiler la tierra, quien la alquilaba a su vez la subalquilaba, o sea, pasaban varias cabezas hasta llegar al campesino y el campesino era quien tenía que pagar para todos ellos. Por eso se habla de hambruna y de grandes evicciones. En cada evicción venía el regimiento, sacaba de los pelos a la familia, derribaba la casa, la prendía a fuego, o sea, eran legales, eran desahucios legales. Pero bueno, eso. Bien. Hablamos de relación de inquilinato y esa fue otra de las razones para la que me sirvió a mí para no pensar esos cuentos populares como medievales, ¿no? Ah, claro. Clarísimo. Bueno, la verdad que sumamente interesante, sumamente clara fuiste. Nos desasnaste, creo que yo, a mí y a la mayoría que van a escuchar esto, porque no es un tema
muy conocido para nosotros, pero es un muy interesante ejemplo de esta interrelación que hay entre clase, relaciones sexuales, relaciones de dominación de una nación sobre otra, en el pasaje del feudalismo a la modernidad, o en los inicios de la modernidad, digamos, porque ya, por lo que vos hablaste, ya estábamos lejos del feudalismo irlandés, digamos, ¿no? Y creo que ayuda a entender mucho mejor esta lucha que siempre tuvieron los irlandeses, Sí. Respecto de Inglaterra, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy no se habla. Es increíble que hay un grupo de irlandeses que revive los grandes días del AIRA y se ha organizado y demás. Da pequeños golpes, no es lo que era antes, pero no se habla de eso. Yo tengo una amiga de Facebook que es una militante de la izquierda irlandesa, que estuvo varios años presa justamente por organizar, porque incluso están armados y todo. Y hasta el día de hoy las cárceles del norte de Irlanda, porque los irlandeses no les gusta que digamos Irlanda del Norte, ellos dicen el norte ocupado de Irlanda. Ajá, claro. Hasta el día de hoy, que hay un montón de presos políticos republicanos irlandeses, llegan cartas bomba. Claro, por supuesto que no van a explotar nunca porque ya tienen su sistema de detección reaceitados. La idea no es que exploten, sino recordarles que nunca van a estar tranquilos en Irlanda los ingleses. Pero bueno, son cosas que no se habla como si fuera recontrapasado lo que sigue sucediendo. Y es muy parecida la imagen de la Irlanda como mágica y natural, es muy parecida a la del Bolsón como mágico y natural, ¿no? Pero bueno. Es cierto, sí. Y que también el Bolsón no es todo mágico y natural, sino todo lo contrario. No, tal cual. Bueno, infinitas gracias, Paula. Realmente fue un gusto toda esta charla. Y bueno, espero que nos volvamos a cruzar con estos debates. Dale. La disfruté mucho. Bueno, me alegro, yo también. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Me despido de todos ustedes, sin antes dejar de recordarle que nos pongan un me gusta, que difundan, para que a ver si esta plataforma se anima a mostrarnos un poco más, porque nos tiene bastante raleados, por cuestiones que uno puede entender, digamos, ¿no? No vamos en la sintonía de la diversión estúpida que habitualmente se publica por estos lares. Pero bueno, así que depende de ustedes y de nosotros que esto pueda tener una mayor difusión. Así que adiós, Paula, adiós a todos ustedes, hasta la próxima.